Estás por escuchar el mensaje que hoy Dios tiene para ti. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y bueno, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir es divino, no es humano, y Cristo lo donó a su iglesia para formarnos, para educarnos. Amén. Y el versículo 6 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, y subraya en su Biblia esta palabra, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta es la lección de hoy. Vamos a hablar sobre la obediencia. Y es que no podemos llegar a vivir en la obediencia sin pasar por la humildad, sin estar con un corazón sumisos, humildes. Es imposible ser obedientes a Dios. Pero el modelo que diseñó, que modeló la humildad, la obediencia, la sumisión y todo eso es Jesucristo. Por eso que nuestro mejor modelo a seguir es Cristo. Y Él nos deja los puntos clave para poder seguir sus pisadas. Y por eso dice aquí claramente que Él se despojó de sí mismo para convertirse en siervo y ser obediente hasta la muerte. Ahora, humanamente, por naturaleza, todos nosotros, la Biblia nos llama hijos de desobediencia. Nadie enseña al hombre a desobedecer. Es por naturaleza que todos nosotros, porque vinimos con una naturaleza caída, adoptada por nuestros primeros padres, dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Mire, la palabra de Dios identifica la desobediencia como una operación espiritual y que opera, dice, los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros, y aquí está hablando el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Detengámonos ahí. Por naturaleza, dice. Está hablando de un hombre natural, un hombre que todavía no ha llegado a conocer a Dios. Por lo tanto, su naturaleza es desobediente. Ahora, ¿qué hizo la gracia? Nos introdujo en Cristo y por lo tanto nos hace partícipe de la naturaleza de Cristo. Hemos leído en Filipenses que Cristo nos dejó y nos compartió su sentir santo, puro, divino, lleno de sumisión, de humildad y de obediencia, y fue obediente hasta la muerte. Cuando hablamos entonces de obediencia bíblicamente a los hijos de Dios, así como por naturaleza humanamente el hombre es un desobediente, cuando se une a Cristo recibe una nueva naturaleza y comienza a ser obediente por el Espíritu de Dios. Entonces dice la palabra de Dios aquí, miren, versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús somos llamados a vivir en una riqueza espiritual. Esa riqueza espiritual tiene que ver con la vida de Cristo mismo y tiene que ver con la obediencia. Ahora, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y el 10 está el programa, el propósito, el
plan, el diseño que Dios tiene para todos nosotros. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito, mire para qué Dios nos salvó, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Y esto habla de obediencia. O sea, por naturaleza ahora entramos en un diseño divino, donde Dios prepara de antemano nuestro propio camino a seguir. Dios nos salvó para un propósito bien definido por Él. Y mire, Dios es lindo porque para cumplir sus planes, sus propósitos en sus hijos, Él hace preparaciones. Dios está sobre las circunstancias. Dios está sobre los corazones de la gente. Dios lo prepara todo, pero en medio de todo eso se presentan dificultades, se presentan problemas, adversidades. Y es ahí donde tenemos que aprender, en medio de todo eso, a ser obedientes. Y para eso necesitamos contar con su gracia. Y de verdad, de una manera constante, obedecer la voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros, hermanos, Pedro dice así, y de ahí vamos a entrar a lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 dice así, capítulo 2 versículo 9. Dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue presentándonos el diseño. ¿Cómo va a ser esto posible si no vivimos una vida de obediencia y de sumisión a Dios? Por lo tanto, Pedro, desde el primer capítulo, comienza a decir en el versículo 14, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. O sea, ya no somos ignorantes como hijos de Dios. Ya no ignoramos la voluntad de Dios. Se nos ha sido quitada una venda, se nos ha sido dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y entonces Pedro se esfuerza y nos dice en el capítulo 4, de Primera de Pedro, capítulo 4. Mire, hermano, yo no estoy hablando palabra mía, palabra de Dios. Dice así, mire, porque Cristo ha padecido por nosotros la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. No podemos ser obedientes a la voluntad de Dios si no nos armamos del mismo pensamiento de Cristo. Pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Es solo en la obediencia es que podemos probar victoria sobre el pecado. Ahora, yo no puedo vivir una vida de obediencia a Dios sin amarlo a Dios. Por eso Jesús dijo claramente en Juan capítulo 14, y mueva su Biblia, hermano. Juan 14 él dijo así, el que me ama, él dice, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Yo no puedo decir que amo a Dios y no guardar ni obedecer su mandamiento. Es imposible. Por lo tanto, ¿cómo yo demuestro que de verdad amo a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Sus mandamientos transmiten vida de Dios. Es para nuestra bendición, es para protegernos, es para bendecirnos. No es que Dios nos da mandamientos porque es un capataz, es uno que impone, es uno que... No. Es porque a través de sus mandamientos Él nos transmite su propia vida. Es que a través de sus mandamientos es que nos moldea, nos enseña a ser obedientes. Y si de verdad nosotros lo amamos a Dios y lo vamos a obedecer, va a ser guardando sus mandamientos. Por eso dice el versículo 23, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mire, entonces, ¿cómo se demuestra el amor a Dios? El amor a Dios se lo demuestra por la obediencia. Y la obediencia está estrechamente coligada con los mandamientos de Dios. Ahora, dice, el que no me ama, versículo 24, no guarda mis mandamientos. Y mi palabra que habéis oído no es mía, dijo Jesús, sino del Padre que me envió. Por lo tanto,
La obediencia, mis amados hermanos, se convierte en el cristiano parte de su vida. Mire, así como usted es natural respirar, ¿no? Y ya no toma ni caso, porque cuando ya es parte de la vida, la respiración, esta acción de respirar y todo, es algo normal. Así es la obediencia en el cristiano. El cristiano, ahora Dios dejó, mire, autoridades sobre cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos que honrar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y todo lo que hagas prospere. Mire, si yo me someto a ese mandamiento, ¿verdad?, cuento con una promesa divina. Entonces, los hijos no pueden decir que aman a Dios si no están obedeciendo a sus padres. Igual sobre la relación matrimonial. Si no hay sumisión, no hay obediencia, no podemos decir que estamos amando a Dios. Igual aún en la grey. Si usted no es capaz de vivir en unidad, promoviendo la unidad, la sumisión, en la obediencia. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, dice la Biblia, en el Señor. Está hablando, si se da cuenta, de sumisión, de obediencia. Y para vivir en la obediencia se necesita humildad, pero se necesita también tener claro y reconocer la autoridad. Porque miren, Jesús un día le dijo a un centurión, el centurión le dijo: mira, yo soy hombre bajo autoridad, y les digo a ellos van y van, y les digo a otros vienen y vienen. Entonces para que funcione la autoridad, él había entendido que él tenía que estar sumiso a otra autoridad. Y es que así funciona la obediencia. Mis amados hermanos, si nosotros tenemos que crecer en Cristo, a la imagen de Cristo, tenemos que aprender a funcionar de esa manera. Solo de esa manera aprendemos a seguir las pisadas de Cristo. Cristo fue obediente hasta la muerte, en medio del dolor, del sufrimiento, de la adversidad. Jamás vino menos en la obediencia. Aún antes de morir, Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, la obediencia tiene un diseño que Dios lo establece. ¿Se acuerda Saúl? Saúl vino y le dijo: Dios, tienes que hacer así. O sea, yo no puedo obedecer a Dios a mi manera, como yo quiero, cuando puedo. No. Siempre la obediencia a Dios tiene conforme a la voluntad de Dios, como Él lo manda. Y Samuel dijo: no, él pensó que había obedecido a Dios. Perdonó a los animales, le perdonó aún la vida al rey. Cuando el profeta Samuel va y le dice: ¿por qué has desobedecido? No, yo he obedecido, dice. No, es que no es la obediencia como él quería o pensaba. La obediencia es como Dios la pide. Y si usted ve en 1 de Samuel, capítulo 15, dice la palabra de Dios así, mire. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, terrible. O sea, la desobediencia, ¿qué revela la desobediencia? Un corazón rebelde. La obediencia revela un corazón sumiso. Entonces, la lección que estamos viendo es sobre la obediencia. Qué terrible para Dios es la desobediencia. Lo ve como un pecado de adivinación. Dice, es la rebelión. Y como ídolos de idolatría, la obstinación. O sea, la desobediencia va asociada con la rebelión y la obstinación. Y el desprecio y el desecho de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, del diseño divino. Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, cada vez que nosotros damos un paso de desobediencia, más nos alejamos de Dios. Más. Y más se endurece el corazón, y más viene rebeldía, más viene la obstinación. Y entonces, mientras que en cambio, cuando damos pasos de obediencia, nos acercamos más a Dios.
más a Dios. Y es por eso que yo quiero que usted tenga en mente, hermano, que el Señor nos está modelando cómo vivir la obediencia. Tiene que ser conforme al diseño divino. Estar en obediencia a las autoridades que están sobre nuestras vidas. Amén. Y hacerlo como Dios lo mandó, en el tiempo que Él lo mandó. No puede. Saúl obedeció a media. Eso no es obediencia. No existe la obediencia parcial. A mitad, no. O es todo o nada. Tiene que ser la obediencia completa. Y es eso lo que en verdad trae bendición a nuestras vidas. Y aprender a hacer la voluntad de Dios. Como habíamos leído en Filipenses capítulo 2. Depende de cuánto yo me despojo de mí mismo. Y esto tiene que ver con la lección anterior. Sin humildad es imposible que haya esto, despojarse de uno mismo primero. Solo la humildad nos ayuda a ser obedientes. Por lo tanto, todo va colegado. Y la obediencia tiene que ser hasta el último día que Dios nos permita estar sobre este mundo, hermano. Porque la palabra de Dios es clara, que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esperamos que el mensaje que has escuchado sea de mucha bendición para ti. Compártelo y siembra tú también la palabra de Dios en los corazones. Dios te bendiga.